Su Majestad el Rey. Señor Presidenta del Congreso de los Diputados, Presidenta del Senado, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Secretaria General Iberoamericana, autoridades, premiados, señoras y señores. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto de entrega de la 37 edición de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y de la 16 edición del Premio Don Quijote de Periodismo. En primer lugar, tiene la palabra la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, doña Arantxa González Laya. Majestad, queridos amigas y amigos, es un placer estar hoy aquí, en este evento, y hacerlo en un año tan complicado como está siendo el año 2020. Un momento duro, pero un momento en el que también tenemos que invertir en proyectar ese rayo de esperanza que queremos también, con el que queremos presentarnos al mundo. Un 2020 en el que además se reconoce a la Agencia EFE los 80 años que cumplió el año pasado. Es más bonito 80 que 81, Gaby, o sea que vamos a dejarlo ahí. 80 años dando vida, facilitándola a través del relato de los hechos que tienen ahora una mención honorífica más que merecida. La Agencia EFE es hoy la 4ª agencia de noticias del mundo, la primera de Iberoamérica, y sus más de 3.000 profesionales, repartidos en más de 120 países a lo largo y ancho del mundo, dejan bien alto el pabellón español, pero lo que aún es más importante, el pabellón del periodismo. Enhorabuena y a por los próximos 80 años. Enhorabuena también al resto de los premiados. Abarcáis géneros, formatos, temáticas y geografías distintas. Historias de pulso más narrativo frente a otras más informativas o de investigación. También medios distintos, radio, televisión, prensa, pero siempre con una misma pasión, contar la realidad. Todas estas versiones son necesarias y son complementarias. Dijo Gabriel García Márquez sobre el periodismo que lo veía como el oficio más bello del mundo. Pero esa definición ha tenido también que convivir en los últimos años con una precarización que aún ha hecho más meritorio el excelente trabajo que las y los periodistas habéis hecho en un momento especialmente convulso. No descubro nada nuevo cuando digo que sin periodismo no hay democracia. Es bien sabido y lo tenemos que seguir repitiendo. Pero creo que el papel del periodismo trasciende hoy incluso este papel fundamental. La realidad global se ha desordenado. Todo hoy parece estar en cuestión. Junto a ese desorden vivimos una revolución industrial. Nos dicen que es la 4ª, con un potencial transformador enorme, pero por eso mismo también capaz de generar enorme incertidumbre. Hemos de lidiar con un calentamiento global cuyos efectos ya se dejan notar
en muchas partes del mundo y cuyos peores augurios también generan angustia. Y necesitamos entender y conocer con buenos reportajes como el que hoy se va a reconocer aquí. En este contexto, el periodismo tiene ante sí la labor clave de clarificar el mundo, de hacerlo mensurable y comprensible, que es tanto como decir que su papel consiste en ofrecer a la sociedad los puntos cardinales que le sirven para orientarse y para tomar decisiones. Unos referentes que hoy aparecen desdibujados y que necesitamos reencontrar con urgencia. Por eso, en estos años de transformaciones, como las que estamos viviendo, las que hemos vivido y seguramente las que viviremos, necesitamos leer más historias, ver más reportajes, ver también más fotografías, como las que hoy reconocen estos premios. No se trata solo de que el mundo se haya desordenado. La propia lógica de esta cuarta revolución industrial y del propio conocimiento en general ha hecho que nuestras dedicaciones sean más específicas. Corremos así el riesgo de perder la visión de conjunto, que es necesaria para seguir sintiéndonos parte de una comunidad, de olvidarnos del sentido y del propósito de nuestro trabajo. El periodismo conjura ese peligro con una mirada transversal, rica y abarcadora, como lo es la realidad compleja y dinámica que necesita cada vez de más y mejores narradores. Analizando el malestar que se le había extendido en nuestras sociedades, el sociólogo Richard Sennett se preguntaba si los expertos tienen dificultades para dar sentido a su trabajo, ¿qué se puede esperar del público en general? De ahí que crea que sin periodismo no hay democracia, pero tampoco otras muchas cosas que hacen que la vida merezca la pena. Estos premios hacen justicia y marcan un camino. Al reconocer el trabajo excelente de muchos de vosotros, profesionales, somos nosotros, la sociedad en su conjunto, quienes nos beneficiamos. Y por eso, muchas gracias y a por la próxima historia. Seguidamente tiene la palabra la presidenta de la Agencia EFE, doña Gabriela Cañas. Muchas gracias, ministra de Exteriores, por sus palabras. Majestad, presidenta del Congreso, presidenta del Senado, secretaria de Iberoamericana, embajadores, premiados, amigos todos. Vuestra presencia es hoy un apoyo más inestimable que nunca. La pandemia pone en riesgo nuestra salud y nos obstaculiza los contactos sociales, de modo que el agradecimiento en esta ocasión es más profundo si cabe que otras veces. Envío un caluroso abrazo desde aquí a Luis Fernando Soria, es uno de los premiados y no ha podido venir, se ha quedado en Bolivia, ojalá que nos pueda estar siguiendo esta ceremonia por remoto. La COVID-19 nos impone reuniones austeras como estas, pero la de hoy sigue siendo la gran fiesta del periodismo iberoamericano. Y para ello, la Agencia EFE cuenta desde hace muchos años con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es una alianza que refuerza nuestro histórico compromiso con Iberoamérica. Ambas instituciones cuentan para estos galardones con el apoyo de la Corona, que no solo otorga mayor relevancia a estos premios, representa sobre todo un aval institucional muy valioso para el periodismo de calidad. Muchas gracias por ello, Majestad. Amigos todos, el buen periodismo es más necesario que nunca, porque solo el desempeño responsable de este oficio es capaz de aportar herramientas para rescatarnos de las tinieblas en las que nos hunde el populismo. El periodismo es un arma poderosa
para desactivar la mentira, el negacionismo, el patrioterismo barato y la falta de sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Es un incómodo enemigo de tiranos, malos gobernantes, radicales y corruptos. En los trabajos que hoy vamos a distinguir aquí reside un solo y noble objetivo: contar la verdad. Es una meta aparentemente sencilla, plagada, sin embargo, de dificultades. Las conclusiones de la reciente Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa son aterradoras. 14 periodistas iberoamericanos han muerto en los últimos 6 meses. Pero estos riesgos no conocen fronteras. En los últimos protestas raciales hubo en Estados Unidos hasta 300 agresiones y detenciones a periodistas, entre ellos, por cierto, algunos de la agencia EFE. Los métodos para callar a la prensa en todo el mundo son variados. Se agita la persecución, el encarcelamiento, el acoso o la estigmatización. Puede que algunos de los reporteros más aguerridos algún día se vean recompensados con el halo de la heroicidad, pero hay amenazas mucho más silenciosas y de menos brillo que torpedean cotidianamente el trabajo del periodista. Los profesionales se enfrentan a la incomprensión de sus editores, temerosos de perder audiencia y de perder publicidad, y sobre todo sufren una precariedad laboral y económica que lastra su labor. Este no es un problema exclusivo de América Latina, pero es verdad que ahí castiga con especial dureza, y la pandemia solo ha empeorado las cosas. Majestad, autoridades, amigos todos, dejo paso enseguida a los verdaderos protagonistas de esta noche con la lectura del acta y la presentación de los trabajos premiados. Ni a ellos ni a sus editores les han vencido las dificultades halladas en el camino. No se han dejado dominar por el miedo, ni tampoco por la seguridad que les brinda permanecer en su área de confort. Han preferido convertirse en el testigo incómodo de la miseria, la injusticia, la corrupción, la violencia y la discriminación, pero también de los sueños de los seres humanos y sus conmovedoras historias. Son ejemplos de periodismo cargado de sensibilidad, valentía y buen hacer. Antes de darles paso, quiero expresar el orgullo de presidir una agencia pública que cuenta con el apoyo de un Estado, el español, determinado en poner en valor algo tan esencial para nuestras democracias como el periodismo y la libertad de expresión. EFE es un puente informativo entre España y América Latina, y este puente es a su vez una gran palanca, no anglosajona, para que nuestras voces y nuestras miradas se abran paso en más de 120 países. La libertad de prensa exige también pluralidad, y aquí van a tener ustedes una pequeña pero importante muestra de pluralidad y de magnífico periodismo. Muchísimas gracias. El jurado, reunido en Madrid el día 11 de febrero de 2020, otorgó los siguientes premios. Premio de Prensa, otorgado por unanimidad a Luis Fernando Soria Sejas, de Bolivia, por el trabajo La esencia de la tiranía, publicado en El Deber el 22 de junio de 2019. Hago un inciso para excusar, como dijo bien la presidenta de la agencia EFE, la ausencia de este premiado, quien no ha podido viajar a España por un problema de salud, que no es coronavirus, afortunadamente, pero contamos con su agradecimiento en vídeo. Como decía, en el trabajo de investigación de Luis Fernando Soria Sejas, el jurado ha valorado el ejercicio de un periodismo puro, lleno de buenos testimonios que componen un reportaje complejo y narrado con un realismo estremecedor, en el que se vive en la prisión de Palmasola, en Santa Cruz, un lugar donde los propios presos imponen su ley, centro de operaciones de mafias y escenario de violaciones a menores, a los que se permite vivir allí dentro. Un trabajo que saca a la luz delitos, violencia, connivencia policial y desistimiento del Estado de Derecho, narrado con buen pulso. Ahora sentís que siente una libertad.
hubiese encantado estar con ustedes en este magnífico evento, pero lamentablemente debido a cuestiones médicas estoy recuperándome de una cirugía y por ese motivo no he podido asistir. Sin embargo, quiero manifestarles que el recibir este galardón es sin duda alguna una de las satisfacciones profesionales más importantes de mi carrera periodística y sobre todo que me impulsa a seguir trabajando desde la labor precisamente periodística para seguir sirviendo a la sociedad. Es para mí un honor y un orgullo recibir este premio y quiero dedicárselo obviamente a mi familia, que la familia es lo más importante para cada uno de nosotros y es el respaldo que tenemos para seguir siempre en nuestra labor. Estoy muy orgulloso, muy satisfecho por recibir este galardón que es sin duda uno de los más grandes del periodismo iberoamericano. Premio Iberoamericano de Periodismo concedido por unanimidad a Ricardo Calderón Villegas y equipo de Colombia por el trabajo Operación Silencio, publicado en la revista Semana de Colombia el 23 de junio de 2019. El jurado ha valorado un completísimo trabajo de periodismo de investigación desarrollado durante 9 meses a través de 25 entrevistas, así como el testimonio de 2 criminales sospechosos de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales. La investigación de este equipo de periodistas promovió a su vez las de la Fiscalía y la Procuraduría y provocó la destitución de varios mandos militares. El trabajo es un buen ejemplo de cómo el periodismo de investigación puede tener consecuencias en su denuncia de irregularidades e injusticias, como este caso, la reaparición de los llamados falsos positivos, una macabra práctica que llevó al asesinato de más de 2.500 jóvenes inocentes, que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Premio de Televisión, otorgado por mayoría a Gustavo Marcelo Costa y equipo de Brasil por el trabajo Avesta, emitido por Record Televisión en julio de 2019. El jurado valora la calidad extraordinaria de un documental de 2 episodios que muestra el viaje de familias de migrantes que cruzan ilegalmente América Central en un tren de carga con destino a los Estados Unidos. El trabajo permite conocer por dentro la crisis humanitaria, la miseria y penurias de madres e hijos de migrantes como Héctor, al que el tren, la bestia, cortó una de sus piernas. Las grabaciones están realizadas con cuidado a pesar de las dificultades del reportaje. Utilizan drones que muestran el trayecto ferroviario y filtros de grabación nocturna, en un montaje ingenioso que aporta agilidad al desarrollo narrativo. Las labores de postproducción permiten situar el recorrido e introducir fotografías de archivo que dotan al trabajo de gran uniformidad. Avesta, episódio final. Estamos em Arriaga, no México. Nossa equipe se encontra com o trem da morte. Vem cá, você vem aqui, vem cá. Vem cá, dá mochila. Dá, passa. Riscos não faltam na rota do trem da morte. Bueno, yo creo que en el transcurso del destino han enseñado 3 destinos, ¿verdad? El primero puede ser el hospital. O trem balança bastante, mas quando a gente está sentado aqui, ele dá uma certa estabilidade. Esses galhos aqui são perigo. Premio de Radio, concedido por unanimidad a Linda Carolina Morales Pérez de Colombia por el trabajo Milagro del Destino, emitido por RCN Radio el 23 de julio de 2019. El jurado ha valorado la buena factura del programa,
una sucesión de emisiones en directo de diferentes días, desde que la periodista graba accidentalmente el encuentro con Alexander Beja, migrante venezolano al que escucha cantar en las calles de Bogotá para ganarse el pan como sin papeles, hasta que la vida le sonríe y termina grabando un disco con el grupo mexicano Camila, quien le ayuda económicamente. La frescura y sensibilidad en la realización, así como el fiel reflejo de la suerte de este migrante, hacen del trabajo un buen ejercicio de periodismo positivo, con final feliz. Norte de Bogotá, en el garage de un restaurante, viernes 19 de julio, 3:41 de la tarde. En RCN Radio, vamos más allá. 3 minutos después y el destino de Alexander cambia. Mario Dom y Pablo Hurtado de la agrupación mexicana Camila pasan justo al frente y escuchan la voz de un venezolano que los deja atónitos. Felicidades. Hola. Maestro. Este es mi sueño, yo también quiero salir adelante. Yo no me vine caminando desde mi país solamente para fracasar. Premio de Periodismo Digital, otorgado por unanimidad a Miriam Hernández de España, en representación del equipo de Radiotelevisión Española El Lab, de rtve.es, por el trabajo 1000 mujeres asesinadas, emitido en Radiotelevisión Española El Lab el 19 de junio de 2019. Queremos destacar que este premio ha sido dedicado por todo el equipo, con todo cariño, a Alicia Gómez Montano, a quien verán en imagen. El jurado ha valorado el ejercicio de periodismo de servicio público con un formato de consulta que permite la interacción con el público, un proyecto multimedia sobre la violencia machista en España que rinde homenaje a 1000 mujeres asesinadas e incluye un reportaje de periodismo de datos y un apartado para ayudar a las víctimas de la violencia machista. El proyecto multimedia destaca por su diseño perfecto para la consulta en teléfonos móviles, además de ser un pequeño homenaje a cada una de las víctimas. Hombre, varón, de sexo masculino. Es decir, no hay perfil. Sabemos muy poco de ellos, de los agresores. Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible, otorgado por mayoría a Sofía de Palma Rodríguez y equipo de Portugal por el trabajo Terra de Todos, Terra de Alguns, emitido por RTP África Divergente el 29 de diciembre de 2018. El jurado ha destacado el buen ejercicio periodístico que pone de relevancia el valor de los testimonios directos de los implicados y que demuestra el impacto de las grandes inversiones agrícolas mundiales. El programa refleja con realismo las consecuencias de la agricultura intensiva, dando voz a quien no suele tenerla, los campesinos expropiados, donde se destaca el papel de las mujeres en un fiel reflejo de su activismo y lucha por sus derechos. Esta história começa em 2008, quando a crise mundial de alimentos desviou as grandes empresas de agricultura para países com terras produtivas e mão de obra barata. E o corredor de Nacala, uma das áreas mais férteis e povoadas de Moçambique, foi atingido em cheio. Milhares de camponeses foram expropriados da sua terra. Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, otorgado por mayoría a la revista 5W, de Información Internacional en Lengua Española, dirigida por Agus Morales y un pequeño equipo heterogéneo y multidisciplinar por su ejercicio del periodismo narrativo en Iberoamérica. El jurado ha valorado el gran trabajo de un medio joven, fundado hace 5 años por 8 periodistas y un experto web, que buscan pequeñas historias y grandes explicaciones con un periodismo didáctico y reflexivo que busca qué hay detrás, lo que hay detrás de las migraciones, el terrorismo o la emergencia climática. El jurado ha valorado el emprendimiento, la creatividad y el prestigio de un pequeño equipo de periodistas que trabaja crónicas de larga distancia, fotografía y sonidos para entender el mundo, con una oferta en web
y en papel, pues cada año Revista 5W edita un libro de tapa dura con más de 250 páginas. ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? ¿Quién sufre la guerra? ¿Quién lucha por la vida? ¿Qué ha estallado? ¿Qué queda en pie? ¿Cuándo cambia la historia? ¿Dónde está la libertad? Premio Cultural y Desarrollo Social otorgado por unanimidad a César Vallejo de Castro y equipo de España por el trabajo Nosotros Somos, emitido por Radio Televisión Española La 2 y Play Z el 31 de mayo de 2019. El jurado ha valorado el programa como un interesante documento histórico y resaltado la excelente labor documental y búsqueda de archivo audiovisual. La riqueza y el valor de las imágenes históricas del archivo de Radio Televisión Española son una fiel muestra del periodismo de vocación pública. La aportación de hechos, datos y testimonios reales con víctimas y agraviados por su orientación sexual resulta muy interesante y divulgativa, así como las ubicaciones de las entrevistas en lugares que hicieron historia a lo largo de 40 años de lucha por los derechos LGTBI en España. La lucha futura. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social no recogía a las lesbianas como sujeto a perseguir. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Estas señoritas y señoritos que usted dice vio dificultosamente corriendo ramblas abajo, sufrieron una de las más fuertes represiones policiales de los últimos tiempos. Nosotros todavía no sabemos por qué razón. ¿Lo sabe usted, señor Vilas? Premio de Fotografía, otorgado por mayoría a Manuel Salvador Saldarriaga Quintero, de Colombia, por el trabajo La vida estudiantil en la comunidad del Guamo, serie de 3 fotografías publicadas en el periódico El Colombiano el 7 de octubre de 2018. El jurado ha valorado la divulgación de la vida de 97 niños en el departamento del Chocó, Colombia, que cada día atraviesan selvas y ríos para asistir a clase. Las fotografías, bien procesadas en blanco y negro, denuncian las dificultades diarias de unos niños para acceder a la cultura y para hacer respetar sus derechos como nativos ancestrales. Mención honorífica F 80 años, otorgada por unanimidad al archivo de F, ubicado en la sede central de la agencia F en España. El jurado ha valorado la importancia del archivo porque concentra el trabajo en todo el mundo de miles de profesionales de la agencia durante 80 años. Es la historia de F y la historia de España y el mundo, cuidadas con mimo por los responsables de la agencia y conservadas por todos los presidentes de la agencia F. Contiene 20 millones de fotografías, 12 millones de ellas digitalizadas, además de 24 millones de noticias y documentos y 300.000 vídeos documentados y digitalizados. Constituye un patrimonio cultural e informativo único, cuya conservación atañe a todas las instituciones públicas.
Premio Don Quijote de Periodismo. El Premio Don Quijote de Periodismo al mejor trabajo escrito ha sido otorgado por mayoría a Mar Abad García de España por su artículo «Cómo ha cambiado el español en los últimos 80 años», publicado en Yorokobu el 17 de julio de 2019. El jurado premia el interesante repaso por la riqueza léxica de la lengua española, las palabras que marcan y definen a cada generación y que constituyen, como señala la autora, una magnífica máquina del tiempo que nos permite atisbar costumbres, modas y modos de vida. El jurado considera que es un trabajo oportuno porque está construido de forma amena y constituye un estupendo ejercicio de estilo y de análisis léxico. Las palabras de cada época son un selfie de ese momento histórico. Este retrato surge como una de las obras colectivas más extraordinarias de los humanos. Es su lenguaje, su forma de relacionarse y su modo de ver el mundo. Ahora, para la entrega de los premios, ruego a Su Majestad que, acompañado por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por la Presidenta de la Agencia EFE, accedan por favor al escenario. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España Iberoamericano de manos de Su Majestad el Rey Jaime Flórez Suárez. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de Televisión de manos de Su Majestad el Rey Gustavo Marcelo Costa. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de Radio de manos de Su Majestad el Rey Linda Carolay Morales Pérez. Recibe el Premio Internacional Rey de España de Periodismo Digital de manos de Su Majestad el Rey Miriam Hernández. Recibe el Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible de manos de Su Majestad el Rey Sofía de Palma Rodríguez. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica de manos de Su Majestad el Rey Agus Morales. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría Cultural y Desarrollo Social de manos de Su Majestad el Rey César Vallejo de Castro. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de Fotografía de manos de Su Majestad el Rey Manuel Salvador Saldarriaga Quintero.
Reciben la mención honorífica F 80 años de manos de Su Majestad el Rey Luis de León y Paloma Puente. Recibe el premio Don Quijote de Periodismo de manos de Su Majestad el Rey Mar Abad García. Seguidamente toma la palabra Su Majestad el Rey. Muy buenas noches, Presidenta del Congreso de los Diputados, Presidenta del Senado, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Secretaria General Iberoamericana, Presidenta de la Agencia EFE, Director de Casa de América, embajadores y autoridades que nos acompañan, miembros del jurado y patrocinadores, queridos premiados, señoras y señores. Un año más, esta querida Casa de América, que trabaja cada día desde hace 28 años ya por estrechar los lazos entre España y todo el continente americano, especialmente con Iberoamérica, nos acoge para celebrar la entrega de estos premios. Y lo hace en un contexto, como decía la ministra, ciertamente difícil para todos, un tiempo de crisis, de gran incertidumbre debido a la pandemia de la COVID-19 y a los efectos o graves impactos que producen todos los aspectos de la vida individual de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. Hoy estamos juntos para reconocer los trabajos ganadores en esta nueva edición de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y el Premio Don Quijote, que tengo el honor de presidir y de entregar. En este día premiamos labores informativas extraordinarias, las más extraordinarias de países hispanohablantes y lusófonos de todos los continentes, que cada año, y ya van 37, ponen en valor la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nuestra querida AECID. Reconocemos la calidad de unos trabajos cuyos valores son la búsqueda de la verdad, en ocasiones incluso poniendo en riesgo la propia vida, el rigor, la credibilidad informativa, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Sus autores vienen de diversos lugares: Brasil, Bolivia, Colombia, Portugal y España. Y son claros exponentes de la excelencia del periodismo en español y portugués en todo el mundo. Han señalado corrupciones e injusticias. Han rescatado de la memoria la lucha por los derechos del individuo, por la libre orientación sexual, o han creado conciencia social a través del homenaje a inocentes, acercándonos a sus vidas, algunas ya perdidas, lamentablemente, pero no olvidadas. Las narraciones periodísticas premiadas sin duda consolidan el prestigio de estos galardones,
a los que han concurrido en esta edición 206 trabajos de 17 países. Son historias que sacuden conciencias y lo hacen en lenguas hermanas que engrandecen también nuestra cultura común y que comparten el mismo periodismo sobresaliente, veraz y valiente. Enhorabuena y gracias por todo ello a los premiados, por supuesto, a los organizadores que lo hacen posible y a las empresas patrocinadoras que tanto apoyo dan. Señoras y señores, realmente pocas crisis en nuestra historia reciente han dado tantos titulares, fotografías o imágenes para la historia, a veces incluso dejando poco espacio para todas esas historias que ocurren y ocurrían antes de la pandemia. Cada día los focos informativos se desplazan a velocidad de vértigo a través de pequeñas, grandes historias de solidaridad, de sufrimiento y también de esperanza y superación. Periodismo de precisión, periodismo de investigación, entrevistas a expertos y líderes de diferentes ámbitos, crónicas, reportajes y artículos o entradas informativas. Todos los géneros suman para proporcionar respuestas que puedan satisfacer el legítimo derecho a la información de todos los ciudadanos. El periodismo es, por tanto, siempre necesario y en estos tiempos de crisis sanitaria, económica y social, especialmente necesario. Es momento de ejercer el liderazgo periodístico de la autenticidad y la calidad, y estos atributos son justamente los que exhiben estos galardones. Atributos concebidos como un derecho a la información de los ciudadanos, donde los méritos son la voz de las personas y la honestidad su principio rector. Las 6 ediciones que he presidido me permiten afirmar que los premios, los internacionales de periodismo Rey de España y el premio Don Quijote, representan un ejemplo de credibilidad. Son un gran exponente de periodismo ejercido con el máximo rigor. Precisamente en un contexto con tantos obstáculos a la movilidad, en el que las personas consumen y demandan mayor información, el periodismo de calidad, el que brinda información confiable, constituye cada vez más una exigencia social. Donde hay buenos periodistas, hay rigor, veracidad, investigación y análisis crítico. Son valores fundamentales para toda sociedad que deben transmitirse a las nuevas generaciones, porque los jóvenes también valoran los contenidos que buscan informarles de manera precisa, independiente y contextualizada, pues sobre esas bases interactúan con sus comunidades digitales y con el mundo en general de una manera quizá incluso más comprometida. Periodistas como los premiados hoy sois fundamentales. Vuestro esfuerzo por seguir ofreciendo, en muchos casos de forma gratuita, una información de calidad es encomiable, reconfortante y en ocasiones hasta heroica. En este sentido, quiero destacar también la gran labor de la agencia EFE, como primera agencia del mundo en español, cuarta absoluta, con 81 años, aunque, como bien decía ministra, celebramos ese 80 aniversario como cifra redonda, y cuyo archivo, testigo privilegiado de acontecimientos mundiales y locales, recibe también una mención de honor. Perdonadme por los datos, pero es que impresionan. 24 millones de noticias y documentos, 20 millones de fotografías, 12 millones digitalizadas, 300.000 vídeos documentados y digitalizados, 20.000 reportajes, que abarcan desde el siglo XIX hasta hoy y son muestra de la dimensión del Departamento de Documentación que ha sido premiado. Mi más sincera enhorabuena.
sus periodistas e informadores gráficos, 2.000 profesionales en más de 180 ciudades de 120 países, son sinónimo de rigor y calidad. Y el Premio Don Quijote de Periodismo, que este año alcanza su 16ª edición, representa una vez más un estímulo y un reconocimiento al cuidado y la excelencia de nuestra lengua en el ámbito de la comunicación, condicionado crecientemente por la inmediatez propia de los contextos informativos. Y ya termino. De nuevo, muchas felicidades a todos los premiados. Vuestras distinciones contribuyen a formar, sin duda, el espíritu crítico de los ciudadanos, así como la solidaridad y la universalidad de los mejores valores humanos. Muchas gracias y hasta la edición siguiente del año que viene. Muchas gracias. Gracias, señor. El acto ha finalizado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia en estos tiempos distópicos. Así que cuídense mucho. Y ahora les rogamos que se queden un poquito sentados porque se va a realizar la foto de familia. Muchas gracias.